La ley sin espíritu. En 1927, José Ortega y Gasset publicó en un volumen una serie de artículos de apreciación literaria. Al conjunto le llamó El espíritu de la letra. Eran lecturas que el filósofo español hacía y que le impactaban a tal punto de afirmar que no podía dejar de sentirse extasiado, no solo interpelado, sino casi iluminado por los vigorosos pensamientos que según él le provocaban esas lecturas. No tiene una idea rectora común en todos los artículos donde consigna sus lecturas, pero sí tiene una misma actitud, y es la de dejarse empapar por las ideas de estas letras, de tal manera que el escrutinio que les hace nos enseña cómo puede ser comprendido todo texto, tomando en cuenta el verdadero peso de las palabras. Y es ese mismo filósofo en otro texto, ahora de 1930, su más célebre obra, La rebelión de las masas. En su prólogo alude a dos ideas fundamentales: la ambigüedad de hablar en términos de humanidad, con el pronombre tan tergiversado del nosotros, y sobre el uso o desuso de la palabra, que pierde su fuerza cuando le falta al honor, cuando deja de pesar porque se cree que lo que se dice se proyecta urbi et orbi, de uno mismo para el conjunto de la humanidad. Y no siempre es o debe ser así. La soberbia de los dueños de la palabra les arroja la alegre ilusión de que su discurso es válido para todas las personas, para los amplios contextos. Pero Ortega prefiere pensar que le habla a un público un tanto reducido, como si estuviera plantado al centro del escenario para dar un discurso a un puñado de oyentes, por lo demás afines entre sí y con el orador, en ese caso con el escritor. Lo mismo nos pasa a quienes de repente escribimos algo. Nuestro auditorio suele ser o puede ser muy reducido, mas los acontecimientos que permean el aspecto de la vida pública suelen ensancharse y abarcar la totalidad de la esfera terrestre con sus habitantes aquí contenidos. La palabra solía tener un valor por sí misma. Bastaba dar la palabra, empeñarla, emitirla y extenderla para saber que su defensa y su cumplimiento entrañaba el propio honor. Era entonces un bien muy preciado. Ahora cualquiera la demerita y la descalifica. Hace años un alumno mío que vino de intercambio de por allá de Indonesia, muy callado él, aunque ya había aprendido el español, me dijo que en su país solo hablan si consideran necesario, pues les gusta dar un justo valor a la palabra, no como acá, decía, donde cualquiera puede decir lo que sea y donde por todo y de todo se habla, propiciando así la devaluación de la palabra. Solemos hablar, pues, con cierta ligereza, sin concederle ni atribuirle a veces el significado pleno a cada palabra para que denote lo que debe. Desde que hubo una ruptura entre el saber religioso y filosófico respecto del advenimiento de la modernidad secularizadora, también se sentaron las bases para que el Estado moderno propusiera los marcos legales alejados de la ley divina, y se concentraran las fuerzas en producir esa tendencia del derecho positivo, desprovisto de la contundencia y validez que bien se establecía desde los tiempos de Moisés en el Antiguo Testamento. También se le ha difuminado el espíritu, al menos el del principio de la justicia. En ese sentido, todos hemos sido testigos de que no siempre las prerrogativas de las nuevas leyes obedecen al bien en sí, sino a los caprichos de lo políticamente correcto o como respuesta a las demandas de las ideologías de moda. La selectividad del cumplimiento de la ley se desprende de la injusticia propiciada por la misma, o bien por la falta de capacidad para distinguir el espíritu de la ley, principalmente en este caso, para aceptar y acatar la ley de Dios inscrita en los corazones humanos, como lo constatábamos en el tiempo del Adviento. Ya desde el Deuteronomio se notaba la promesa del merecimiento para quienes cumplirían esa ley, en Deuteronomio 4, versículo 1 y luego del 5 al 9. El mismo Jesús nos dice que no vino a abolir la ley, sino para hacer que se cumpliera, en Mateo 5, del 17 al 19, con lo que podemos interpretar que se refiere no solo al cumplimiento, sino al rescate del espíritu de la ley. En el contexto actual, cuando no comprendemos el espíritu de la ley, solemos optar por cambiar lo que no nos hace sentido y adaptar a la realidad las leyes haciéndolas al contentillo. Lo mismo sucede con los preceptos de toda índole que proceden de la tradición. Nuestras reticencias ante las indicaciones que nos marcan nuestra forma de vida o las indicaciones que nos llegan ante contingencias como la que estamos comenzando a padecer no son otra cosa que la ignorancia de su espíritu, o en otras palabras, la falta de capacidad para captar el bien que todo ello nos puede traer. Esta puede ser entonces la llamada de Dios para que cumplamos su voluntad. Es lo que hay que aprender de momentos de crisis como el que vivimos.
reforzar los vínculos familiares, prestar atención a lo esencial, unirnos en la oración y tener la esperanza de que Dios nos indicará el camino y seguiremos su verdad, cumpliendo lo que nos toca.